nombre es Astras Jacinto. En mis tiempos la vida en el rancho era muy distinta. La gente se movía a caballo. Las camionetas apenas estaban llegando al pueblo. Por eso uno confiaba más en una buena bestia. Yo trabajaba con gente que tenía camionetas. Eran hombres que transportaban ganado por la zona. Ellos sí bajaban al pueblo con carga, pero para mis vueltas diarias yo usaba mi caballo. Mi bestia se llamaba Centenario. Era un animal noble. Ya me había aguantado varios años. Conocía los caminos mejor que muchas personas. A veces yo solo le aflojaba la rienda. Centenario sabía por dónde pisar. Sabía cuándo apurarse y sabía cuándo detenerse. Casi siempre me acompañaba mi perrito, le decía Astras Chamuco. Era un apodo de cariño. El animal era chico pero tenía mucho carácter. Le gruñía a toda la gente. En el rancho se la pasaba detrás de las gallinas. Aún así era buen compañero. Donde iba Centenario iba Chamuco detrás. Yo era quien bajaba al pueblo por la despensa. Me iba desde la mañana. La mayoría de las veces regresaba ya entrada la noche. No era solo por las compras. Aprovechaba para hacer pendientes. Pagaba cosas, preguntaba encargos, revisaba precios. Me gustaba saber cómo andaba el ganado. Eso era importante para cualquiera que viviera de la tierra. También preguntaba cuánto estaban pagando por la crema o por la leche. Uno tenía que estar enterado, así no lo agarraban mal parado. Conocía a casi toda la gente del pueblo. Algunos me saludaban por mi nombre, otros nada más levantaban la mano. De vez en cuando aparecían caras nuevas. Pasaba mucho en la tienda donde compraba la despensa. A veces eran trabajadores de otros ranchos o familiares de gente que uno apenas ubicaba. Por eso no me pareció raro ver desconocidos. El pueblo siempre tenía movimiento, unos llegaban, otros se iban. Aquella tarde yo ya venía de regreso al rancho. Luego me quedé platicando con unos conocidos. Cuando me di cuenta ya iba un poco tarde. Aún así no me preocupé demasiado. Todavía había luz. Ese día llevaba a Centenario. También iba conmigo mi amo Cuco. Así que no me sentía solo. Para llegar a mi rancho había dos caminos. Uno era por los senderos. Ese era el más corto. El otro era por una carretera externa que estaban abriendo. La usaban más las personas que ya se movían en camioneta. Pero para mí era dar demasiada vuelta. Además, Centenario conocía bien la subida por el monte. Por eso decidí irme por los senderos. Al principio todo iba tranquilo, el camino estaba solo, no me encontré a nadie. Eso tampoco era raro. A esas horas la gente ya buscaba llegar a su casa. Yo iba acomodando la rienda con una mano, con la otra cuidaba que la despensa no se moviera. Hasta Chamuco caminaba cerca, pero después de un rato empezó a inquietarse. Primero lo noté porque dejó de ir olfateando, luego se quedó mirando hacia el monte. Después comenzó a gruñir bajito. Yo le hablé para calmarlo. Le dije que se estuviera quieto. El animalito avanzaba con la cola entre las patas. Eso sí me llamó la atención. Chamuco era muy escandaloso. Casi siempre ladraba antes de tener miedo. Aquella tarde se veía distinto. De pronto Ceballos se movió. Brusco. La carga se ladeó. Por poco se me cae la despensa. Me molesté y regañé al perro. Le dije que dejara de andar haciendo travesuras. Chamuco, bajo. Aún así siguió caminando nervioso. Un poco más adelante escuché algo entre el monte. Era un ruido leve como ramas moviéndose. Pensé que tal vez era una persona o algún animal que iba pasando. No me detuve, seguí avanzando por el sendero. Luego vi un sombrero moverse entre los árboles. Venía en mi dirección. Primero apareció la copa, después salió el hombre completo. Era un muchacho joven, tendría unos 25 años. Yo en ese entonces rondaba los 35. El hombre salió apurado. Traía la respiración agitada. Se le notaba desesperado. Me dijo que su mujer iba a tener un bebé. Según él, no iba a alcanzar a llegar al pueblo. Yo me quedé mirándolo. La cara del muchacho se me hizo rara. La traía llena de manchas. Parecía tiznado, como si hubiera estado cerca del humo, o como si se hubiera ensuciado con tierra negra. La ropa tampoco estaba limpia, traía la camisa manchada. El pantalón se le veía lleno de polvo. Parecía que se había caído y luego levantado corriendo. Chamuco empezó a gruñirle de inmediato. Se puso a un lado de Centenario. Le enseñaba los dientes sin ladrar, eso no me gustó. El caballo tampoco quería acercarse mucho. Movía la cabeza, daba pasos cortos hacia atrás. Yo intenté sujetarlo mejor. En esos tiempos uno ayudaba a la gente más en el rancho. Si alguien necesitaba apoyo se le daba. Aunque uno llevara prisa, primero estaba la persona en apuros. Por eso no pensé demasiado. Le dije al muchacho que se subiera a mi caballo. Podíamos regresar al pueblo más rápido. Ahí podrían ayudar a su mujer. Pero el hombre negó con la cabeza. Estaba temblando. Tenía los ojos llorosos. Me pidió que mejor fuéramos con ella. Comentó que se había quedado atrás en el monte. Ahora que lo pienso, fui muy ingenuo. Pude haberme preguntado por qué su mujer estaba ahí. Pude haber pensado que algo no cuadraba, pero en ese momento lo vi tan asustado que no me pasó por la cabeza. Imaginé que tal vez venían de alguna casa escondida. Quizá llevaban un rato caminando hacia el pueblo, tal vez la mujer ya no pudo seguir, eso fue lo que pensé. Así que entré al monte con él.
Yo iba montado en Astrix Centenario. El muchacho caminaba adelante. Me iba a guiar entre los árboles. Decía que su mujer estaba a punto de dar a luz. También repetía que se veía muy grave. Tenía miedo de perder al bebé. Cada vez que hablaba la voz se le quebraba. Luego giraba el rostro para verme. Lloraba o eso parecía, pero había algo extraño en su cara. A veces se veía normal. Luego volteaba de nuevo y algo no parecía estar en su lugar. En una ocasión sentí que un ojo se le fue hacia un lado. Fue rápido, tan rápido que pensé que tal vez había visto mal. Más adelante volvió a mirarme. Entonces noté la boca chueca como si al hablar no le respondiera bien. Me dio lástima. Pensé que el miedo lo tenía así. Uno no sabe cómo reacciona una persona cuando su mujer está sufriendo. Por eso seguí detrás de él. El monte se fue cerrando. Las ramas empezaron a pegarme en los hombros. Centenario ya no avanzaba cómodo. El camino se volvió más estrecho. Llegó un punto donde mi caballo no podía pasar bien. El muchacho empezó a gritarle a su mujer. Su voz se metía entre los árboles, pero nadie respondía. Eso me pareció raro. Aún así pensé que tal vez estaba muy débil o que se había quedado sin fuerza para contestar. Amarré a Centenario en un árbol. El caballo resoplaba inquieto. Movía las orejas de un lado a otro. Parecía no querer quedarse ahí. Le hablé para calmarlo. Luego le pedí a Chamu que se quedara con él, pero mi perrito no obedeció. Apenas empecé a caminar se vino detrás de mí, lo regañé varias veces. Le ordené que regresara. Chamuco se detenía un momento, luego volvía a seguirme. Caminaba pegado al suelo, traía la cola baja. Cada vez que volteaba lo veía detrás de mí. Delante iba aquel sujeto, avanzaba cada vez más rápido. Yo tenía que apurar el paso para no perderlo. Las ramas me rozaban la cara, la tierra se sentía suelta bajo mis guaraches. La luz del día ya se estaba acabando. Entre los árboles todo se veía más oscuro. El muchacho no dejaba de caminar, tampoco dejaba de gritarle a su mujer, pero desde el monte no venía ninguna respuesta. Llegó un momento en que el muchacho se alejó demasiado. Iba tan rápido que lo perdí de vista. Me detuve entre los árboles. Por primera vez sentí que algo estaba mal. Fue una sensación pesada en el pecho, como si el cuerpo me hubiera avisado antes que la cabeza. Miré hacia todos lados. El monte estaba más oscuro. Ya no sabía bien por dónde habíamos entrado. Me di cuenta de que había caminado mucho, demasiado. La preocupación por aquella mujer me había hecho seguirlo sin pensar. Entonces grité. Le pregunté al muchacho dónde estaba. Mi voz se fue entre los árboles. Nadie respondió, volví a gritar. Esta vez llamé a la mujer embarazada. Le dije que me contestara si podía escucharme. No hubo respuesta, solo se movieron algunas hojas. Chamuco empezó a ponerse peor. El perrito hacía un sonido bajito. Era como un lamento atorado. Me agaché un poco y le hablé. Le dije que se calmara, pero el animal no me miraba a mí. Tenía los ojos fijos hacia una parte del monte. En ese momento decidí que lo mejor era irme. Ya no quería seguir caminando, no sabía dónde estaba la mujer. Me di media vuelta. Chamuco empezó a seguirme, unos pasos tratando de ubicar el camino. Entonces lo vi. El muchacho estaba delante. No lo distinguí completo, pero alcancé a notar el sombrero entre los árboles. Se había quedado parado. No decía nada, tampoco hacía señas. Solo estaba quieto como si hubiera estado esperando a que yo volteara. Me acerqué un poco. Algo no estaba bien. Fue como si mi instinto se encendiera. Chamuco empezó a ladrar con fuerza. El muchacho comenzó a acercarse. Caminaba muy raro. No parecía el mismo de antes. Su cara se veía mucho más extraña. La boca se le iba a un lado como si la tuviera mal acomodada. Uno de sus ojos parecía completamente blanco. Al principio pensé que era por la oscuridad. Quise convencerme de que estaba viendo mal, pero mientras más se acercaba peor se miraba. Su manera de caminar tampoco tenía sentido. Arrastraba un pie con el otro, daba pasos abiertos hacia adelante. El pecho lo echaba demasiado al frente. Parecía impulsarse con todo el cuerpo. Cada movimiento se veía torcido como si sus huesos no estuvieran bien puestos. A mí ya no me dio buena espina. No le pregunté nada. Solo me di la vuelta y empecé a caminar más rápido. Astres Chamuco venía pegado a mis piernas. A los pocos metros giré el rostro, el hombre me estaba siguiendo. No corría, no hablaba, solo avanzaba detrás de mí. Eso me hizo sentir peor, le grité que se detuviera. No me respondió, seguí caminando. Volví a mirar. Seguía ahí más cerca. Entonces el corazón se me aceleró. Ya no pude aguantar, me eché a correr. Las ramas me golpeaban los brazos. El suelo estaba inclinado, me resbalaba entre la tierra suelta, pero no podía detenerme. Sentía que algo estaba muy mal. Era la primera vez en mi vida que me invadía un miedo así. Todo alrededor parecía cerrarse, como si los árboles se juntaran para no dejarme salir. Los vellos del cuello se me erizaron. De un momento a otro sentí algo en la espalda. Fue como si alguien se me hubiera trepado encima. Un peso fuerte me cayó por detrás. Sentí unos brazos pasarme por delante. Luego comenzaron a apretarme. Grité. Perdí el equilibrio. Aquella cosa me jaló hacia un lado. Los dos rodamos por la colina. La tierra se me metió en la boca.
Las piedras me golpearon las piernas. Todo fue rápido hasta que chocamos contra el tronco de un árbol. El golpe me sacó el aire. Algo seguía encima de mí. Me apretaba con mucha fuerza. Chamuco empezó a morderlo. Escuché sus gruñidos cerca de mi oído. El perrito se le fue encima sin hacerlo pensar. Yo intenté zafarme como pude. Me giré con mucho esfuerzo. Hasta el día de hoy no sé cómo explicar lo que tenía frente a mí. Parecía el muchacho que me había pedido ayuda, pero al mismo tiempo era otra cosa. Su rostro estaba deformado, como si alguien lo hubiera moldeado mal. Tenía demasiada piel en la cara, le sobraba alrededor de los ojos, también le colgaba cerca de la boca. La mirada no parecía humana. Uno de sus ojos estaba perdido hacia un lado. El otro se veía blanco. La boca la tenía abierta. De ahí le salía una lengua oscura. Jamás había visto un color así. Se veía seca y rara, como algo enfermo. Yo empecé a gritar, quise empujarlo, pero tenía mucha fuerza. Esa cosa intentaba darme cabezazos, me golpeaba el pecho, luego bajaba la cara como si quisiera morderme. Sus dientes fueron lo que más me incomodó, no se veían normales. Parecía tener más de una fila, arriba y abajo se le juntaban líneas de dientes pequeños. Unos estaban chuecos, otros se miraban demasiado pegados. Abría la boca cerca de mi brazo. Yo metía la mano como podía para apartarlo. Chamuco seguía a morderlo. Mi perro le jalaba la ropa, le gruñía con una furia que nunca le había escuchado. Si no hubiera sido por él, no estaría contando esto. Con esa distracción intenté arrastrarme hacia atrás, pero la cosa me agarró del pantalón. Sentí algo clavarse en mi piel. Fue una punzada fuerte como si me enterraran varias agujas al mismo tiempo. Grité de dolor, pateé como pude. Chamuco volvió a lanzarse contra él, le rasgó la camisa. Entonces alcancé a ver parte de su piel. Tenía marcas horribles, parecían llagas. Algunas zonas estaban oscuras como si la carne estuviera chamuscada. No quise mirar más, mi cabeza no podía entenderlo. Era como si aquel cuerpo estuviera echado a perder. Junté fuerzas de donde pude. Me impulsé hacia atrás, casi me caigo otra vez, pero logré ponerme de pie. Me fui alejando sin dejar de verlo. La cosa estaba en el suelo. Se movía de una forma torpe, pero seguía queriendo levantarse. Chamuco no se quitaba de encima. Le ladraba y le mordía la ropa. Yo tenía demasiado miedo. Aquella cosa parecía un humano, pero estaba tan torcida que se sentía mal verla. No había una razón que me calmara. Mi primer error fue dejar a Chamuco. Lo sé, lo he pensado toda mi vida, pero en ese momento el miedo me ganó. Me eché a correr, corrí sin mirar bien el camino. Cuando logré salir del monte sentía las piernas flojas. Llegué hasta donde había dejado a Astrax Centenario. El caballo estaba muy alterado. Movía la cabeza de un lado a otro. Daba tirones contra la rienda. Me acerqué con las manos temblando, desaté el nudo como pude. Enseguida empecé a llamar a Chamuco. Grité su nombre varias veces. Nadie respondió, solo se escuchaba el monte. Volví a llamarlo con la voz quebrada. Quería verlo salir entre la maleza. Esperaba que corriera hacia mí como tantas veces. Pero mi perrito no apareció. Resoplaba a mi lado. Yo miraba los árboles sin saber qué hacer. Una parte de mí quería regresar, otra parte me pedía salir de ahí. Tampoco sabía si esa cosa venía siguiéndome. Sentía las lágrimas bajándome por la cara. Repetía rezos sin orden. Le pedí a Dios que me protegiera, rogaba para que cuidara a mi perrito. La noche ya había caído por completo, todo alrededor se veía cerrado. Llamé a Chamuco otra vez. Intenté no gritar demasiado fuerte. Me daba miedo atraer a esa cosa, pero no podía irme sin buscarlo. Me cuidaba sin que yo se lo pidiera. Esa noche se quedó peleando para que yo pudiera escapar. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez fueron unos minutos. Para mí se sintió eterno. Cada ruido entre las ramas me hacía voltear. Cualquier sombra parecía moverse. Al final entendí que tenía que irme. Si me quedaba ahí, esa cosa podía volver. Subí a Astrax Centenario con dificultad. La despensa seguía encima. Ni siquiera intenté acomodarla bien, solo tomé la rienda. Astrax Centenario salió apurado. No fui hacia el pueblo, el rancho de mi familia quedaba más cerca. Pensé que podía llegar antes por el camino conocido, pero ni siquiera alcancé a llegar a mi casa. Me detuve en un rancho de pasada. Ahí había como 3 casas. Serían tal vez las 8 de la noche. Bajé frente a una vivienda conocida. El dueño salió cuando toqué la puerta. Al verme se asustó. Traía la ropa llena de tierra. Tenía la cara mojada por el llanto. Apenas podía hablar. Le expliqué lo ocurrido como pude. Todavía me temblaban las manos. La voz se me cortaba. Aún con todo eso, el señor agarró una lámpara. Me dijo que fuéramos a buscarlo. Regresamos hacia la entrada del monte. No nos metimos demasiado. Él alumbraba entre los árboles, yo llamaba a mi perrito con voz baja. Cada paso me hacía sentir peor, me asustaba más no verlo jamás. No encontramos nada, mucho menos algún rastro que nos dijera por dónde se había ido. El señor me pidió que ya no avanzáramos. Sabía que tenía razón, esa oscuridad no era para seguir buscando. Regresamos al rancho de pasada. Luego me acompañó hasta mi casa. Mi esposa estaba desesperada. Cuando llegué eran casi las 11 de la noche. Ella salió a recibirme con angustia. Me preguntó por Astrax Chamuco.
No pude responder al instante. Después le conté lo necesario. Su rostro cambió por completo. Durante los próximos días buscamos a mi amigo, fuimos por los caminos, revisamos cerca de los árboles, preguntamos en ranchos cercanos. Chamuco jamás apareció. Tampoco hallamos algo que explicara qué pasó con él. Lo último que recuerdo es verlo encima de esa cosa. Aún escucho sus ladridos en mi cabeza. Sigo imaginando cómo mordía para darme tiempo de correr. Esa imagen se quedó conmigo. No sé qué me atacó aquella noche. Me da miedo pensar que esa cosa se lo llevó. Duele imaginar que le quitó la vida. En la casa todos lo extrañamos. Hicimos una tumba simbólica, pusimos unas piedras en un rincón del rancho. Mi esposa colocó una cruz pequeña. Los niños llevaron flores del patio. Fue nuestra manera de rendirle respeto. Los días siguientes tuve sueños horribles. Despertaba sudando. Sentía que algo se me trepaba en la espalda. Entonces me levantaba y salía de la casa. Me quedaba mirando hacia el monte. Puedo contar este relato porque mi perrito me salvó. Desconozco dónde quedó, pero sí tengo algo claro. Chamuco se quedó peleando por mí. No te preocupes que los relatos se ponen cada vez mejor. Quédate con nosotros porque el terror recién comienza. Continuamos con la siguiente experiencia real. ¿Qué tal comunidad del último huésped? Mi nombre es Astris Margarito. Vivía con mi esposa Guadalupe en una comunidad de la sierra. Era un lugar pequeño. Apenas habría unas 8 casas contando las de más abajo. La nuestra quedaba un poco apartada. Estaba en medio de un potrero. Por eso mucha gente comentaba que nosotros vivíamos en un rancho. Ahí criamos a nuestros hijos. En esa casa crecieron y también hicieron su vida. Con el tiempo los dos se fueron. Al final nos quedamos solos mi mujer y yo. Guadalupe siempre fue muy creyente. Desde joven tuvo mucha fe. Le gustaba ir a misa cuando podía. También ayudaba en la iglesia del pueblo. Yo nunca fui tan metido en esas cosas. Aún así respetaba mucho sus creencias. Además ella era una mujer buena. Un tiempo antes de lo que mi esposa se enfermó muy fuerte. Pasó casi un año bastante grave. Hubo días donde pensé que se me iba. Mirarla tan débil me partía el alma. A veces ni siquiera dormíamos en el rancho. Teníamos que quedarnos en el pueblo para estar más cerca de donde podían atenderla. Otras veces alguno de mis hijos nos acompañaba a la capital. Allá la revisaban los médicos y le hacían estudios. Fue una etapa muy pesada, casi no descansaba. Hasta la Lupe tampoco podía dormir bien, pero gracias a los doctores y gracias a Dios mi esposa salió adelante. Aquello nos llenó de agradecimiento. Sentí que nos habían dado otra oportunidad. Ella también lo vivió de esa manera, por eso empezó a acercarse todavía más a la iglesia. Un día nos avisaron que el santo de la iglesia del pueblo podía visitar algunas casas de la zona. Se trataba de una figura de San Judas Tadeo. Era una estatua como de 1,20, tal vez un poco menos. La costumbre era llevarla por una semana en cada casa. Durante esos días la familia le ponía un altar, también se hacían oraciones. Mi esposa se emocionó mucho cuando supo eso. Quería recibir a San Judas Tadeo en nuestra casa. Comentaba que era una manera bonita de agradecer por su recuperación. Al principio no querían prestarnos la imagen. Nos explicaron que el rancho estaba muy retirado. Desde el pueblo eran casi 2 horas en carro. Además el camino estaba feo en algunas partes. Les preocupaba que la figura sufriera algún accidente. Guadalupe insistió. Prometió cuidarla mucho. También recordó todo lo que había vivido con su enfermedad. Como era cercana a la iglesia, al final aceptaron. El día que trajimos la imagen vinieron con nosotros el párroco y un ayudante. Manejé despacio por todo el camino. Mi esposa venía muy contenta. Al llegar al rancho, ella ya tenía todo preparado. Había puesto un altar en la sala. Encima colocó un mantel limpio. Después acomodó flores, veladoras y algunas imágenes pequeñas que tenía desde hace años. La verdad es que se esmeró bastante. Ese primer día también llegaron unas mujeres de la comunidad de abajo. Venían para rezar y acompañar a mi esposa. Yo no sabía mucho de esas oraciones. A mí nunca me enseñaron a rezar bien. Aún así, me quedé parado cerca de la puerta. Quería acompañarlas aunque fuera en silencio. En ese momento nuestra casa se sentía tranquila. Hasta podría comentar que se siente más bonita. Mi esposa estaba agradecida. También yo lo estaba. Ninguno de los dos sabía que esa visita iba a traer algo oscuro a nuestro hogar. Porque aquella figura de San Judas Tadeo no llegó sola, algo la siguió desde los cerros. Una presencia vieja, una cosa mala. La primera cosa extraña me pasó a mí. Esa noche me levanté para tomar agua. No recuerdo bien la hora. Solo sé que ya estaba todo oscuro. Mi esposa dormía en el cuarto. Yo caminé hacia la cocina sin prender la luz. Conocía bien la casa. Había vivido ahí casi toda mi vida. Iba entrando a la cocina cuando vi algo en una esquina. Me detuve de golpe. Les juro que parecía una persona parada ahí. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. Pero mientras más miraba, más claro se volvía. Esa presencia parecía vestir una especie de bata negra. Lo supe porque por la ventana entraba un poco de luz, no era mucha. Aún así alcanzaba para distinguir la forma del cuerpo.
Me acerqué unos pasos hacia los botellones de agua. Los teníamos acomodados en un rincón de la cocina. Justo a un lado estaba aquella figura. No se movía, tampoco hacía ruido. Lo peor fue que alcancé a distinguir ligeros rasgos de su rostro, solo una parte como si la luz le pegara de lado. No pude ver sus ojos, tampoco su boca completa, pero había algo ahí, algo que parecía una cara. Pensé que alguien se había metido a la casa. Me dio miedo por mi esposa. Me di la vuelta rápido para encender la luz. El apagador estaba cerca de la entrada. Cuando prendí el foco ya no había nadie. La esquina estaba vacía. La figura se había desvanecido delante de mí. Me quedé mirando el lugar por unos segundos. Luego revisé alrededor. No encontré nada. Tampoco escuché pasos. Eso me dejó más inquieto porque si hubiera sido una persona, tenía que haber salido por algún lado. 2 días después mi mujer me contó algo que le ocurrió a ella. Esa tarde estaba terminando de tejer. Astaris Guadalupe solía hacer patrones en fundas de almohadas y servilletas. Usaba hilos de varios colores. Era una costumbre que tenía desde hacía años. Muchas veces pasaba y parte de la tarde se sentaba tranquila, tejía un rato. Luego se levantaba a revisar la comida o a limpiar algo de la casa. Ese día estaba cerca de la sala, la figura de San Judas Tadeo seguía en su altar. Mi esposa estaba contenta porque sentía que tenerla ahí era una bendición, según me contó. De pronto escuchó un ruido dentro de la casa. Sonó como si algo se moviera. Más bien como si arrastraran algo por el piso. Guadalupe levantó la mirada, se quedó quieta para escuchar mejor. Al principio pensé que tal vez se había equivocado. Pero el ruido volvió a escucharse. Fueron 2 veces seguidas. Eso la puso nerviosa. Creyó que alguno de los perros se había metido. También pensó que podían tirar algo. Lo que más le preocupó fue la imagen de San Judas Tadeo. No quería que se golpeara, mucho menos que se cayera del altar. Caminó hacia los cuartos. Una de las puertas estaba abierta. Era la habitación que quedaba casi al final de la casa. Mi esposa se acercó y ahí vio a un hombre de espaldas. Ella me juró que estaba parado dentro del cuarto. No alcanzó a verle la cara, solo vio su espalda. Pero la ropa fue lo que más la impresionó. Parecía llevar una bata verde. Encima tenía otra prenda roja. Era igual a la ropa de la figura de Augusto San Judas Tadeo. Lo primero que hizo fue persignarse. Guadalupe estaba emocionada. Más tarde me explicó que creyó haber visto al santo. Me contó que sintió algo muy fuerte en el pecho. Las manos comenzaron a temblarle, luego se hincó en el piso, cerró los ojos y empezó a rezar. Ella estaba convencida de que San Judas Tadeo nos había visitado, pero apenas pasaron unos segundos, cuando ya no había nadie, el cuarto estaba vacío. La figura había desaparecido. Guadalupe se quedó ahí un momento. No sabía si levantarse o seguir rezando. Después volvió a la sala, miró la imagen del altar. Según ella, la ropa era la misma. También me comentó que la parte de atrás del cabello se veía gris, igual que en la figura. Yo no supe qué pensar. Quise creer que tal vez había sido un juego de sombras. Me costaba aceptar que algo así fuera real, pero tampoco podía olvidar lo que yo había visto en la cocina. Esa sombra con forma de persona seguía rondando en mi cabeza. Mi esposa decidió contarle lo ocurrido a sus conocidas de la comunidad más abajo. Algunas vinieron a seguir rezando. Esa vez se notaban más animadas, mi mujer también parecía más emocionada. Para ella todo aquello era una señal. Lo veía como algo bueno. Entendía que quisiera aferrarse a su fe. Después de todo, ella había pasado por una enfermedad muy dura. Nuestra casa era de tejas. Siempre había sido sencilla. Nunca me había dado miedo estar ahí. Pero esos días sentía algo raro sobre nosotros. Era como si el techo pesara más, no sabía cómo explicarlo. Solo entendía que algo había cambiado desde que la figura llegó. Después de eso empezaron los ruidos afuera de la casa. Nosotros teníamos gallinas en el patio, en el día andaban sueltas cerca del rancho. Por las noches se subían a unas ramas para dormir. Eso era normal. Siempre lo habían hecho así, pero durante esos días comenzaron a inquietarse mucho. Primero pensé que era por algún animal del monte, quizá un tlacuache. En el rancho uno se acostumbra a escuchar ruidos, pero esto se sentía diferente. Las gallinas no cacareaban como cuando algo pasa cerca, son desesperadas como si algo las estuviera molestando desde muy cerca. La primera noche desperté por ese ruido, abrí los ojos y me quedé escuchando. Guadalupe dormía a mi lado. Yo no me moví al principio, quería estar seguro de que no era mi imaginación. Entonces escuché pasos afuera, eran pasos claros, alguien caminaba cerca de la casa. Me senté en la cama, el corazón empezó a pegarme fuerte. Los perros no ladraban. Eso me inquietó más, las gallinas seguían moviéndose en las ramas. También sonaban las hojas. Era un movimiento brusco como si una mano grande sacudiera el árbol. Me levanté despacio. No quería hacer ruido. Caminé hacia la ventana y me asomé. Afuera estaba oscuro. Miré hacia el árbol donde dormían las gallinas. No vi a nadie. Estaban agitadas. Se movían de un lado a otro. Algunas batían las alas. Otras se acomodaban como si quisieran alejarse de algo. Me quedé mirando varios segundos. Al principio no distinguí nada.
La noche estaba muy cerrada, pero luego miré hacia el árbol. Detrás del tronco había una forma parada. Me quedé frío. Parecía una persona, solo se veía una parte del cuerpo entre las sombras. No estaba caminando, tampoco parecía esconderse bien. Era como si estuviera quieta mirando hacia la casa. Lo que más me confundió fue su estatura. Aquella figura se veía demasiado alta, tal vez medía unos 2 metros, quizá más. Me aparté de la ventana, luego caminé hacia la puerta. Guadalupe me pidió en voz baja que no saliera, pero yo necesitaba revisar. No podía quedarme ahí sentado sin hacer nada. Abrí la puerta despacio, el aire de afuera estaba frío. Di unos pasos hacia el patio. Las gallinas seguían inquietas, miré hacia el árbol. La figura ya no estaba, me acerqué un poco más. No demasiado, solo lo suficiente para ver detrás del tronco. No encontró a nadie. Tampoco escuché pasos alejándose. Si alguien hubiera estado ahí, tendría que haber corrido o al menos se habría movido entre el pasto. Pero no pasó nada. El patio quedó en silencio. Solo se escuchaban las gallinas acomodándose otra. Regresé a la casa con el cuerpo tenso. Hasta Guadalupe estaba parada junto a la puerta. Tenía la cara pálida. Esa noche ya no dormimos tranquilos. Guadalupe se acostó rezando. Yo me quedé despierto un buen rato. Lo más incómodo ocurrió una noche mientras estábamos dormidos. Todavía no entiendo cómo desperté. Solo recuerdo una sensación rara en el pecho. Era como si algo me hubiera apretado por dentro. Abrí los ojos despacio. El cuarto estaba oscuro. Apenas entraba un poco de luz por la ventana. Teníamos unas cortinas blancas afuera. Habíamos dejado un foco prendido en el patio, por eso se alcanzaba a ver un poco dentro del cuarto. Al principio no me moví. Me quedé mirando hacia el techo. Luego bajé la vista hacia los pies de la cama. En ese momento sentí que el alma me abandonó el cuerpo. Había una persona ahí. Estaba a los pies de nuestra cama. Solo tenía la cabeza asomada. No sé si estaba hincada, pero eso parecía. Cabeza estaba girada hacia mi lado, o al menos eso sentí. No podía verle bien el rostro. La poca luz apenas marcaba algunas partes de la cara, pero esos rasgos se veían muy extraños. Tenía la piel rara como si la cara estuviera mal formada. Les juro que por un momento pensé que era la figura de Astrax San Judas Tadeo. Todo el cuerpo se me llenó de escalofríos. Quise levantarme, no pude. Sentí el corazón golpeándome muy rápido, pero mi cuerpo estaba duro, como si alguien me hubiera detenido. Intenté mover un brazo, apenas pude hacerlo. No quería perder de vista esa cosa. Me daba miedo cerrar los ojos. También me daba miedo mirar demasiado. Con mucho esfuerzo moví a mi esposa. Le toqué hombro varias veces, hasta que empezó a despertar. Yo intenté hacerle señas para que guardara silencio, pero ella abrió los ojos y también miró hacia los pies de la cama. En cuanto vio esa figura comenzó a gritar. Ese grito me hizo reaccionar. La cosa no se movía. Seguía quieta. La cabeza estaba girada hacia nosotros. Mi esposa se levantó de golpe, salió de la cama como pudo, empezó a rezar en voz alta. Yo también me paré lleno de adrenalina, casi tropiezo al salir del cuarto, llegué a la sala. La figura de San Judas Tadeo estaba en el altar. Seguía en el mismo lugar, las veladoras estaban apagadas. El mantel seguía acomodado, todo parecía normal. Guadalupe ya estaba abriendo la puerta de la casa, quería salir al patio, le pedí que se calmara. No quería que mi esposa saliera desesperada a medianoche. Respiré hondo varias veces, después me acerqué otra vez a la puerta del cuarto. No entré de inmediato, me asomé desde lejos. El frente de la cama estaba vacío, no había nadie. Encendí la luz. El cuarto se llenó de claridad. Miré por todos lados, luego me acerqué a la cama, me incliné con mucho cuidado. La habitación estaba igual que siempre. Algo había estado a los pies de nuestra cama, algo nos miró mientras dormíamos. Sentí que aquella cosa era la misma figura, pero no entendía cómo podía verse del tamaño de una persona. San Judas Tadeo seguía en la sala. La imagen estaba quieta sobre el altar. Aún así, algo me decía que aquello venía de ahí. Esa misma noche, mi esposa empezó a rezar. Tomó agua bendita y la tiró por todos lados. Después caminó por la sala rezando sin parar. Yo la seguía en silencio, no sabía qué decirle. Tampoco quería asustarla más. A la mañana siguiente hablamos con más calma. Le comenté que para mí la figura se estaba moviendo. Apenas lo dije, me di cuenta de cómo sonaba. Parecía una locura, pero no encontraba otra explicación. Mi esposa se quedó callada, ya no estaba tan emocionada como antes, también se veía confundida. Le dije que lo mejor era regresar la imagen a la iglesia. Guadalupe no respondió de inmediato. Sé que le dolió escuchar eso. Para ella recibir a Astras San Judas Tadeo había sido algo importante. Era su forma de agradecer por seguir con vida, pero después de aquella noche tampoco podía negar el miedo. A mí me costaba entenderlo. Cómo algo sagrado podía causar una sensación tan fea, cómo una imagen de la iglesia podía traer esa incomodidad. No tenía sentido y tal vez por eso me daba más miedo. Les juro que mientras esa imagen estuvo en mi casa sentí un peso sobre los hombros. Era una presión constante, como si alguien se hubiera parado detrás de mí. A veces estaba sentado y de pronto sentía ganas de voltear.
Otras veces caminaba por la sala y me daba la impresión de que alguien me seguía. Cuando terminó la semana, vinieron por la figura. La regresaron a la iglesia del pueblo. Yo pensé que con eso todo iba a descansar, pero los días posteriores también fueron extraños. La sensación no se fue de inmediato. Al contrario, por momentos parecía más presente. Empecé a ver sombras por el rabillo del ojo. Eran movimientos rápidos, como si alguien se asomara por las esquinas. A veces me parecía ver algo detrás del gallinero. En otras ocasiones lo notaba cerca de la parte trasera de la casa. También llegué a sentirlo entre las vacas. Nunca lo veía de frente. Cuando volteaba ya no había nada. Yo me persignaba y trataba de calmarme. Me repetía que todo estaba en mi cabeza. Hasta el día de hoy no supimos qué fue lo que ocurrió. Tiempo después platicamos con un conocido, era un compadre de confianza. Le contamos lo que había pasado. Luego nos comentó algo que me dejó pensando. Según él, existen cosas oscuras que se aprovechan de la fe de la gente. Aclaró que algunas entidades se presentan con formas conocidas. A veces imitan lo que una persona venera o lo que una familia respeta. También nos comentó que quizá esa presencia quiso copiar la imagen de Astrax San Judas Tadeo. Tal vez aprovechó que teníamos algo sagrado dentro de la casa. Quizá usó esa forma para acercarse a nosotros. Yo no sé si eso sea cierto, tampoco puedo asegurarlo. La verdad no sé qué nos visitó en esa casa. Solo puedo decir que tener a San Judas Tadeo nos trajo más inquietud que paz. Ninguna otra familia tuvo experiencias extrañas con la imagen, o al menos nosotros nunca supimos de algo parecido. Eso también me hizo pensar mucho. A veces creo que nuestra casa ya estaba sensible. Mi esposa había estado muy enferma. Estuvo a punto de perder la vida. Tal vez eso dejó algo en el ambiente, quizá el rancho quedó marcado por todo lo que vivimos, o tal vez aquella presencia ya rondaba la sierra desde antes. Solo estaba esperando una forma de entrar. No creas que esto ha terminado. Vamos con experiencias mucho más horrorosas. Ponte cómodo porque estaré contigo por un buen rato más. Si te gustan los relatos, por favor no dudes en suscribirte. Nos ayuda mucho tu apoyo. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Hola comunidad del último huésped. Mi nombre es Astorg Chema. Desde que era pequeño entendí que mi padre era un hombre diferente. Se llamaba Astorg Apolinar. Mi madre siempre decía que él tenía creencias raras. Al principio yo no entendía bien a qué se refería. Era muy niño para comprender esas cosas. Solo sabía que mi mamá creía en Dios. También sabía que mi padre seguía otro camino. Ella rezaba como cualquier persona de iglesia. Él hacía cosas que a mi madre le daban miedo. Con el tiempo supe que mi papá empezó a trabajar en asuntos delicados. No quiero mencionar exactamente qué hacía. Solo voy a decir que él sentía que necesitaba protección extra. Eso cambió muchas cosas en la casa. Mi madre no estaba de acuerdo con su forma de vivir. Tampoco aceptaba las creencias que empezó a seguir. En ese tiempo vivíamos en un rancho pequeño. Yo tendría como 5 años, no recuerdo todo con claridad. Pero todo empeoró cuando mi papá quiso meterme a mí en sus rituales. Él quería que yo participara. Decía que necesitaba protección. Mi madre se negó por completo. Eso fue algo que ella nunca iba a permitir. Apolinar se molestó. Le dijo que él tenía derecho a enseñarme sus creencias, pero para mi mamá no era lo mismo. Ella estaba convencida de que mi padre creía en cosas oscuras. Por eso se separaron. Después de la separación, mi vida cambió mucho. Me fui con mi madre. Durante un tiempo ella no me dejó acercarme a mi papá. Hasta Apolinar se quedó en el rancho. Luego consiguió a otra mujer más que nada para que le lavara y le tuviera la casa en orden. Poco a poco fue levantando la propiedad. También empezó a mejorar todo el terreno. Compró ganado, arregló corrales, hizo crecer el rancho. Cada vez tenía más dinero. Mi madre siempre decía que ese dinero tenía un costo muy caro. Comentaba que todo lo que mi padre hiciera se le iba a regresar. Hubo un momento en que Apolinar tuvo demasiado poder. Mi madre ya no pudo impedir que me viera. Él empezó a pedir que yo pasara algunos días en el rancho. Decía que quería convivir con su hijo. Al principio mi mamá se negaba. Cuando mi papá no representaba un problema, ella simplemente decía que no, pero después las cosas cambiaron. Creo que Apolinar encontró la manera de obligarla hasta cierto punto. Así fue como empecé a ir con él una vez al mes. A veces me quedaba 3 días, en otras ocasiones pasaba hasta 6. Yo tenía alrededor de 10 años cuando regresé a ese rancho. Me había ido de ahí cuando tenía 5. La casa ya no se parecía a la casita donde yo crecí, ahora era más grande, se veía más arreglada. Pero aún así el rancho me daba miedo. Había algo en ese lugar que me hacía sentir incómodo. La casa también me pesaba. Mi papá no tuvo hijos con su nueva mujer. Yo era el único, por eso me preparó un cuarto especial. Ahí dormía cuando lo visitaba. La habitación estaba solo para mí. A mí me causaba miedo. No quería dormir apartado, pero me daba pena decirlo. No quería que pensara que era un niño miedoso. Me quedaba acostado mirando la puerta. Sentía que todo era demasiado grande para mí. Una de las primeras cosas fuertes que me pasó fue en ese cuarto.
Yo todavía era un niño, tal vez por eso el miedo se me metía más fácil. Siempre tenía la costumbre de pegar la cama contra la pared. Dormía con la espalda pegada al muro. Eso me hacía sentir un poco más seguro, sobre todo en la casa de mi padre. No me gustaba dejar espacio detrás de mí. Sentía que alguien podía acercarse por mi espalda. Cada noche acomodaba la cama igual, la empujaba hasta que tocara la pared. Aquella vez desperté a mitad de la madrugada. No sé qué me hizo abrir los ojos, solo recuerdo que me sentía raro, como si el cuarto no estuviera igual. Al principio me quedé quieto, algo que me puso nervioso. La cama ya no estaba pegada al muro. Sentí el espacio detrás de mí. Eso me hizo levantarme de golpe. La cama parecía más puesta para el centro del cuarto. Me paré rápido, encendí la luz. Al mirar bien confirmé lo que había sentido, el mueble estaba separado de la pared mucho más de lo normal. Yo recordaba haberlo empujado antes de dormir. Lo hacía siempre. Aún así quise pensar que tal vez se me había olvidado. Era más fácil creer eso. Me acerqué para acomodarla otra vez, puse las manos en la orilla. Después empujé con fuerza hacia la pared, pero la cama no avanzó. Sentí el golpe seco contra una cosa pesada. Me quedé inmóvil, volví a empujar despacio, de nuevo se atoró. No entendía qué podía estar ahí. Rodé la cama con cuidado. Fui hacia la esquina pegada al muro. Entonces lo vi. Había un hombre tirado en el suelo. Su cuerpo estaba debajo de la cama. Era él quien no me dejaba pegarla a la pared. El miedo me cayó de golpe. No pude gritar al instante, solo me quedé mirándolo. Aquel hombre tenía la cara levantada. Todo su cuerpo seguía tirado, pero el cuello estaba estirado hacia arriba. Su rostro estaba girado en mi dirección. Me estaba sonriendo, los ojos se le veían muy grandes. Los tenía demasiado abiertos. No parpadea, me miraba con mucha atención, como si llevara rato esperando a que yo lo encontrara. Recuerdo que estaba medio calvo. Aún así, tenía mechones de cabello en varias partes de la cabeza. Se veían pegados a la piel. No era alguien del rancho. Yo jamás lo había visto. Tampoco parecía un trabajador de mi padre. No había forma de que un desconocido estuviera ahí sin que nadie lo notara. Cuando reaccioné salí gritando del cuarto, corrí hacia la habitación de mi padre. Él estaba con su esposa, los dos despertaron asustados. Mi papá salió molesto, su mujer venía detrás de él. Entraron a mi cuarto para revisar. Mi padre miró alrededor, luego me volteó a ver con enojo. Me dijo que dejara de inventar cosas. Su esposa no comentó mucho, solo me observaba seria. Me acosté con la luz encendida. No metí los pies bajo la cobija, tampoco quise moverme demasiado. Me quedaba mirando hacia la orilla de la cama. Esperaba ver aquella cara asomarse otra vez. El resto de la noche no escuché nada, ningún golpe ni movimiento. Pero el miedo no se fue, me quedé despierto hasta que amaneció. Después de esa noche yo ya no quería volver al rancho de mi padre. Se lo decía a mi mamá cada vez que podía. A veces lloraba antes de ir. Mi madre intentaba calmarme, pero Astras, Apolinar se molestaba y yo no iba. Decía que también era mi padre, reclamaba que tenía derecho a verme. Al final yo terminaba aceptando. Con el tiempo empecé a pensar que mi papá sabía que pasaban cosas raras en su casa. Tal vez para él era normal, quizá ya estaba acostumbrado. Pero yo era un niño, cualquier ruido me daba miedo. La segunda vez algo se me apareció fue más fuerte. Esa cosa tenía cuernos. En mi cuarto había un ropero muy grande. Era de puerta deslizable. Ocupaba casi toda una pared. A mí me daba miedo verlo. Cuando llegaba al rancho metía mi mochila dentro. Ahí llevaba mi ropa. Nunca acomodaba nada en los cajones, solo dejaba la mochila y cerraba la puerta. Todos los cuartos de esa casa tenían mucho espacio, pero ese ropero se veía demasiado grande para un niño. En varias ocasiones escuché ruidos ahí dentro. Sonaba como si alguien lo abriera despacio. Una noche me acosté muy cansado, había sido de las pocas veces donde dormí rápido, pero en la madrugada desperté. Abrí los ojos confundido, no sabía qué hora era. El cuarto estaba iluminado por una lámpara pequeña. Mi papá me la había comprado porque sabía que yo tenía miedo. Me moví apenas sobre la cama, entonces escuché un ruido. Era un sonido bajo como madera deslizándose, me quedé de... Alguien estaba abriendo el ropero. Levanté la cabeza despacio, miré hacia ese lado del cuarto. La puerta del mueble estaba un poco abierta. Desde adentro se asomaba algo oscuro. Al principio no pude distinguir bien. Mis ojos todavía estaban pesados por el sueño. Pensé que tal vez era una sombra, pero esa sombra se movía. Me cubrí casi completo con la sábana. Solo dejé un pequeño espacio para mirar. Quise meter la cabeza debajo de la almohada, pero no podía dejar de observar. Algo estaba saliendo del ropero. Primero apareció una cabeza, luego se alcanzaron a ver los hombros, después salió parte del pecho. Aquella cosa venía desde adentro. Su piel era demasiado oscura, o al menos eso parecía. Pude notar una nariz, también la forma de una cara, pero todo se veía mal, como si no tuviera rasgos completos. Lo que más horrorizó fueron los cuernos. Tenía dos cosas saliéndole de la cabeza, tampoco parecían partes del ropero, por eso entendí que eran suyos.
La puerta hacía un ruido lento, ese sonido se me metió en los oídos. Después llegó un olor horrible, parecía azufre. Era fuerte, llenó la habitación de golpe. Esa cosa salió del ropero, luego empezó a acercarse a la cama. No caminaba normal, sonaba como si arrastrara los pies. Cada movimiento era lento. De pronto sentí que algo se sentó en la cama. El colchón se hundió. Fue del lado donde yo estaba. Ahí ya no pude aguantar. Le grité a mi papá una vez, después me quedé callado. El colchón volvió a moverse como si esa cosa se estuviera inclinando sobre mí. Me imaginé su cabeza acercándose. Pensé en esos cuernos, pensé en el olor, pensé en el ropero abierto. Mi madre me había enseñado una oración. Era la de Dulce Madre. Ella me la repetía cuando yo tenía miedo. Decía que podía protegerme. Esa noche la recordé, solo repetía las palabras por dentro. La garganta empezó a secárseme. Luego sentí que algo me apretaba desde adentro. Ahí el miedo me reventó. Empecé a gritarle a mi papá varias veces. Ya no me importó nada. De pronto entró luz desde el pasillo. Escuché pasos corriendo hacia mi cuarto. Apolinar apareció en la puerta. Luego encendió la luz de la recámara. Todo se iluminó. Mi papá se acercó molesto. Me levantó la sábana de golpe. Preguntó qué estaba pasando. Yo estaba temblando, tenía la cara llena de lágrimas. La mujer de mi padre entró detrás de él. Al verme así, se asustó, se sentó en la cama y me abrazó. Les dije que había un hombre con cuernos ahí dentro. La puerta seguía abierta. El olor todavía estaba en el cuarto, no tan fuerte como antes, pero seguía ahí. Mi papá miró hacia el ropero, después revisó adentro, no encontró nada. La habitación estaba vacía. Era la segunda experiencia fuerte en la casa de mi padre, y desde ese momento entendí algo. No quería seguir yendo a ese rancho. Solo quería regresar con mi mamá. Quería dormir en mi casa. Después de esa noche volví pocas veces al rancho de mi padre. Cada visita se me hacía más pesada. Desde que llegaba sentía algo raro en la casa, una incomodidad que no se me quitaba. Ya no volvió a pasarme algo tan fuerte. Tampoco vi otra figura en el cuarto, pero siempre sentía que algo me observaba. Casi un año después de aquella experiencia con el hombre de los cuernos, mi papá desapareció. Hasta la fecha no se sabe nada de él. Han pasado casi 20 años de todo esto. Nunca supimos qué ocurrió. Mi madre decía que fue por las cosas en las que trabajaba. Ya podrán imaginarse a qué se refería. La verdad es que me dio mucha tristeza perder a mi padre. A pesar de todo yo lo quería. Pero también sentí descanso al saber que ya no tendría que volver a ese rancho. Eso me cuesta decirlo, pero es la verdad. La relación con Astasis Apolinar cada vez se volvía más extraña. Yo me sentía incómodo con él. Quería estar cerca porque era mi padre. Al mismo tiempo había algo en su mirada que no me convencía. Las creencias de mi papá pesaban demasiado en esa casa. Ya de grande mi madre me contó otras cosas. Me dijo que tal vez hubo gente que perdió la vida en ese lugar. Según ella, muchas personas entraban y salían de la casona. No todos eran conocidos. Algunos llegaban de noche, otros se iban sin saludar a nadie. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero tampoco me cuesta creerlo. Con los años hablé del tema con mi esposa. Ella me escuchó con mucha seriedad. Me dijo que quizá esas cosas se manifestaron porque yo era creyente en Dios. Tal vez querían burlarse de mí, quizás solo buscaban asustarme. No tengo una respuesta, solo sé lo que vi. Aquel hombre debajo de mi cama existió para mí. La cosa con cuernos salió de ese ropero y el miedo que sentí no fue un simple sueño. Espero que mi papá esté descansando en paz, a pesar de todo se lo deseo, pero a veces pienso en lo que decía mi madre. Según ella, todo se le regresó. No sé si fue así, tampoco puedo asegurarlo. Pero Astraska Apolinar desapareció sin dejar rastro. Saludos mis queridos huéspedes. ¿Qué les parecieron los relatos de hoy? Los leo en los comentarios. ¿Cómo les está yendo esta semana? Espero que muy bien y que sus objetivos se estén cumpliendo. Estoy agradecido por permitirnos entrar en sus vidas. Me siento muy feliz de poder compartir un momento con ustedes.